Bien, como mis alumnos ya viejos saben, mis clases no son una reproducción de los textos, porque los textos los tienen que leer ustedes, pero mis clases introducen el tema para que se entienda, para que vean por qué estoy dando los libros que doy. Este es uno de los libros que quiero que lean, lo van a ver al revés, pero se trata de este libro, ¿sí? De Santiago Bilinsky, Pasaje al futuro. Este es otro libro que quiero que lean. Esto es una fotocopia. Tengan cuidado con las fotocopias. Descubrí que una de las fotocopias tiene varias hojas repetidas. Esta es una fotocopia. Tiene un montón de hojas al medio que están repetidas. Tengan cuidado con las fotocopias. Vigilen bien cada vez que compren una fotocopia, porque a veces las hacen mal. Es 21 lecciones para el siglo XXI de Harari. Esto es aparte de Alvin Toffler. Alvin Toffler, como creo que les dije alguna vez, pueden comprar el libro en la parte de los kioscos del libro por el correo. Hay el libro pirateado, que está bastante bien pirateado, y ahí pueden encontrar el libro original, porque el libro original pirateado por lo menos está bien hecho y es más barato que la fotocopia, por lo menos eso me enteré hace un tiempo atrás. Eh, entonces bien, Toffler, Bilinsky y Harari. Eh, ¿Qué pasa con estos libros? Alvin Toffler fue el primero que se encargó de hablar seriamente sobre el futuro, porque hasta ese entonces han habido artículos muy buenos. Yo les comenté de la revista Planeta, un día de esto se los voy a mostrar. La revista Planeta, de alguna manera, facilitaba muchos artículos sobre el tema del futuro. Pero ¿qué ha pasado? Que con el tiempo hemos visto que el futuro cambió. Eso lo van a ver especialmente en el libro de Santiago Bilinsky. Se esperaba que en el futuro hubieran autos voladores, aviones más allá de los supersónicos, pero resulta que eso no evolucionó mucho, porque ¿qué sucede? Los aviones no pueden ir más rápido de lo que ya van, no necesitamos eso. Todavía son un inconveniente, porque no se puede llenar el espacio de autos voladores. Pero lo que sí evolucionó, y Bilinsky hace un análisis muy bonito sobre esto, es el dominio de la computación. Las enormes computadoras que abarcaban todo un cuarto se han ido reduciendo a la computadora personal, y lo más maravilloso, se han ido reduciendo hasta un celular. Hoy en día un celular, chicos, quiero que entiendan esto porque los jóvenes no entienden esto. Un celular es más potente que las grandes computadoras que abarcaban todo un cuarto en los años 50 y aún 60. Lo que ustedes tienen, si ustedes tienen un celular, es una maravilla. No tienen la menor idea ustedes de todo lo que ha evolucionado la ciencia y la tecnología para producir un celular. Esto es una maravilla. Y este es uno de los aspectos que estudia Bilinsky, la aceleración de ciertos aspectos de la ciencia y la tecnología que antes no habían sido previstos. Como les digo, se previó una serie de cosas que no fueron las que funcionaron. En cambio, ni se imaginaron que el aspecto de la cibernética iba a evolucionar tanto hasta producir aparatos muy pequeños que tuvieran más memoria y más velocidad y más posibilidades
que las computadoras más grandes de aquella época. Y no les estoy hablando de una época remota, estamos hablando de los años 50, 60. Entonces, el celular implica un avance enorme en cuanto a la comunicación. La comunicación por imagen que estamos haciendo en este momento, hasta no hace mucho tiempo parecía imposible, parecía ciencia ficción. Y la comunicación directa con cualquier persona en cualquier parte del mundo también. En alguna clase creo que les he dicho que las comunicaciones eran difíciles comparadas a como son ahora. Por supuesto, si nos vamos al pasado, eh, el siglo maravilloso es el siglo XX, porque en el siglo XX es cuando ya definitivamente aparecen la radio, el teléfono, este, eh, después la televisión, que fue lo más impactante, la transmisión de imágenes. Pero hasta ahí, digamos, se pensó que eso era lo máximo que se podía llegar. Pero la transmisión de imágenes con sonido, en colores y de manera casi gratuita, esto nadie se lo imaginó. Todo lo que estamos viviendo ahora era imposible imaginarlo cuando yo aún tenía 15 años, 20 años, veintitantos años. Cuando yo ya era profesor, no nos imaginábamos el celular. Entonces, uno de los elementos que quiero que ustedes lo piensen cada vez mejor es la aceleración del conocimiento y de la tecnología. Esto cambia las pautas de la sociedad. Es decir, la aceleración de la tecnología es más rápida de lo que pensó Alvin Toffler. Es más rápida de la que pensaron incluso tipos metidos en lo nuevo como Bill Gates. Vean ustedes el libro de Bilinkis, él les va a dar ahí con precisión opiniones hechas por grandes capos de la investigación y de la informática, y cómo esas opiniones han quedado totalmente anacrónicas, es decir, han quedado superadas por la realidad. Aún la gente especializada en informática hizo algunas veces declaraciones que ahora ya no las pueden sostener, digamos, ¿no? Porque la tecnología ha superado incluso a aquellas personas que estaban dedicadas a la tecnología. Entonces, la aceleración de la ciencia y la tecnología es tan impresionante, chicos, es tan impresionante que algunos campos de estudio que a mí siempre me han gustado, como la literatura, el arte, han quedado desplazados ante la maravilla de lo que es la ciencia y la tecnología. ¿Mm? Porque además, la aceleración de la ciencia y la tecnología, a la corta o a la larga, van a hacer que el arte también cambie. Ya en los años 60 se empezó a hablar de música electrónica. Tengo muchos libros sobre música, tengo toda la historia de la música. Eh, y en los años 60 ya aparecieron libros muy importantes sobre diferentes tipos de música. Uno de ellos era la música electrónica, pero aplicada incluso a piezas que nosotros llamamos de música clásica o música culta. No me estoy refiriendo a la música de rock, no me estoy refiriendo al jazz, me refiero a lo que tradicionalmente se llama música clásica o música seria, música abstracta. Aún para esa música también hay versiones electrónicas, lo electrónico al servicio de todo tipo de música. Todo esto lo hubiéramos estudiado en el tema posmodernidad. Ustedes saben, no estoy dando ese tema porque resulta un poquito complicado,
este, requiere toda una previa preparación en cuestiones de música, de pintura, de cine, y para eso tendría que tener todo un semestre nada más que para eso, claro. Pero, ¿por qué les hago leer estos tres libros? Para que ustedes, a través de esos mismos libros, lean la aceleración del futuro. Si mi materia Fenomenología 2 era para explicar cómo las ideas sobre futurismo han ido apareciendo cada vez más con todos las preguntas, los cuestionamientos, lo más increíble es que desde ese momento hasta ahora, el transcurso histórico de lo que ha venido pasando en los últimos 30 años me ha dado la razón a mí. Me ha dado la razón de que tenía que haber una materia que se dedique a este tema, porque hoy en día muchos filósofos, científicos, escritores se están dedicando al tema del futuro porque el futuro llegó así, como quien dice, como un huracán. El futuro que pensábamos, las cosas que pensábamos que podrían darse, se han ido acelerando tanto que ahora, por ejemplo, es muy difícil escribir sobre ciencia ficción. La ciencia ficción, a partir de algunos primeros expositores como Julio Verne, después Wells en inglés, todo eso ha quedado casi a un costado, porque lo que está sucediendo en algunas áreas es más importante y es más acelerado que lo que escribieron los autores de ciencia ficción. Y esto es mucho decir, porque que la ciencia supere a la misma ciencia es algo previsible. Nosotros podemos pensar que la ciencia y la tecnología tienen un transcurso de descubrimientos, perfeccionamientos, pero estaban los escritores que podían adelantarse a los científicos y pensar cosas extravagantes, cosas, como decimos, muy fantasiosas. Pero resulta que estamos llegando a un momento en que la ciencia y la tecnología se han superado tanto que ahora la ciencia ficción como literatura está casi desapareciendo. Porque para que un escritor haga hoy en día ciencia ficción que valga la pena, para empezar debería saber mucho, mucho, mucho de ciencia y de tecnología. Porque si no, cualquiera le podría decir, eso que usted escribió es una pavada, o bien porque es imposible, o bien porque la ciencia ha hecho cosas mejores que lo que usted acaba de escribir. Incluso en el cine, incluso en el cine. Hay un par de películas que me han gustado, pero para entender esas películas, eh, hoy en día ya hay que saber un poco de ciencia. A pesar de que la película está hecha para que aparentemente cualquier persona entienda, pero no es así, no es así. Mm. Hay una película, vamos a hacer comentarios después sobre algunas películas y algunas obras literarias, pero hay un par de películas que eh, entiendo con chicos, como mi hija que ya es licenciada en física, que me explican cómo para entender bien esa película hay que leer un poco sobre la física actual para entender las posibilidades de cambios temporales, cómo una persona puede pasar al futuro, cómo desde el futuro puede ver el pasado, cómo puede cambiar desde el futuro parte del pasado para que cuando vuelva a la Tierra, si está en otra parte, pueda mejorar un problema. Y todo esto tiene perfecta explicación científica. Y ahí me asombré porque antes hablábamos de ciencia ficción
en el sentido en que alguien podía hacer ficción a partir de la ciencia, pero mezclando un poco. Pero les repito, hoy en día para poder escribir ciencia ficción, un escritor debería saber mucho, mucho, mucho de ciencia, de tecnología. Porque les digo, cualquier escritor que escriba algo y alguien le puede decir, oiga, la ciencia y la tecnología están más avanzadas que lo que usted acaba de escribir. Lo que usted acaba de escribir no es el futuro, ya es el pasado, eso ya se ha hecho. Por supuesto que muchos grandes escritores de ciencia ficción han sido científicos también. Arthur Clarke, por ejemplo, escribió muchas obras importantes de ciencia ficción, pero además Arthur Clarke era científico. Isaac Asimov, por ejemplo, también sabía mucho de ciencia y escribió libros científicos también, no solamente ciencia ficción. Entonces, algunos. En cambio, Ray Bradbury, por ejemplo, Ray Bradbury se escribe, Ray Bradbury, eh, no era científico. Escribió muchos libros bonitos sobre ciencia ficción, pero no era científico. Hoy en día los escritores no científicos tienen que cuidarse mucho de no escribir cosas que puedan ser eh, desanimadas por la ciencia. Un científico le podría decir, su cuento o su novela es muy lindo, pero es imposible por esto y esto y esto. O peor todavía, lo que usted escribió ya está viejo, porque la ciencia está haciendo cosas mejores que la que usted acaba de escribir, y usted lo está ignorando. Eh, por lo tanto, aunque yo persista con mi cariño por la literatura y el arte, tenemos que considerar que la ciencia y la tecnología han avanzado tanto que merecen ser el foco de interés de todo el mundo. Me parece además un poco ridículo que, habiendo avanzado tanto la ciencia y la tecnología, y el uso de un celular, por ejemplo, eh, que sigamos ignorando todo esto, ¿no es cierto? La gente usa las cosas sin tener la menor idea de cómo se han hecho o de qué es lo que significan en la historia de la humanidad. Muchas veces yo les digo a mis alumnos, a gente amiga, cuando ustedes toman un auto, un taxi, un ómnibus, ¿por qué nos recuerdan, por favor, que no hace mucho tiempo atrás, porque la historia es más breve de lo que uno piensa, no hace mucho tiempo atrás, todavía había que andar a caballo, en carretas jaladas por caballos o a caballo. ¿Mm? No hace mucho tiempo que Simón Bolívar andaba a caballo. Sí. Hasta 1850, por ahí, cuando se van liberando los países de España, los países de América, todavía se andaba a caballo. ¿Mm? Tarda mucho para que aparezca el auto. Hubieron algunos intentos muy interesantes en el 1860 y tanto. Lo primero que apareció fue la máquina de vapor que dio origen al ferrocarril. Esa fue la primera máquina. No necesita un animal que jale, ¿sí? No necesita caballos. Como durante mucho tiempo la gente usó caballos para jalar un carro, entonces cuando se quería decir que un motor, cuando ya hubo la época de los motores, que un motor es muy fuerte, se decía que tenía tantos caballos de fuerza. Es chistoso que se utilice el símbolo del caballo para decir cuánta fuerza tenía un motor. Este motor equivale a tantos caballos de fuerza. Pero les repito, si ustedes miran la historia, no hace mucho tiempo atrás que la gente andaba a caballo o en carretas.
no hace mucho tiempo atrás. ¿Sí? En menos de 100 años cambió todo y sigue cambiando a un ritmo cada vez más acelerado. Algunos de ustedes se casarán, tendrán hijos. Sus hijos van a ver un futuro que ustedes mismos ni siquiera se lo pueden imaginar. Esa es la aceleración que estamos viviendo. Ahora, una pregunta interesante es, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿El futuro que nos espera es mejor o peor de lo que estamos viviendo? ¿La tecnología nos va a hacer bien o mal? Porque la ciencia y la tecnología, y aquí viene un aspecto político y moral, nos pueden hacer bien o nos pueden hacer mal. Por ejemplo, el descubrimiento por parte de Einstein que la materia es energía condensada y se podría más bien a esa materia volverla a convertir en energía, y ahí viene la bomba atómica, por ejemplo. Eso que al principio era una cuestión teórica se puso en la práctica y entonces inventaron la bomba atómica. La bomba atómica, aparte de algunas cuestiones experimentales, se empleó en serio en Japón, en Hiroshima y Nagasaki. La utilizó el ejército de Estados Unidos, bajo la lógica de Truman, porque Roosevelt ya había muerto. Roosevelt no hubiera utilizado la bomba atómica, no quiso saber nada con eso. Pero Roosevelt murió y quedaba pendiente todavía, ya se terminó la Segunda Guerra, pero quedaba pendiente Japón. Empleó la bomba atómica contra Japón, dos bombas atómicas, Hiroshima y Nagasaki. Esas ciudades japonesas quedaron destruidas. La gente a la cual la agarró, no la bomba, sino la energía que produjo la bomba atómica, quedó desplazada, desapareció. Cuando hay una guerra, se puede esperar que por lo menos queden los cadáveres, que se entierren y que uno pueda decir, aquí murió un pariente. Con la bomba atómica no quedaron cadáveres. Las personas quedaron atravesando las paredes. Quedó la imagen de un cuerpo atravesado, atravesando una pared. Las personas se convirtieron en pintura, se convirtieron en nada. Por lo tanto, tenemos derecho a regocijarnos por el avance de la ciencia y la tecnología, pero también debemos tener cuidado y preocuparnos también por el avance de la ciencia y la tecnología. Porque si la bomba atómica se empleó al final de la Segunda Guerra Mundial, año 1945, no podemos ni siquiera imaginarnos qué es lo que habrá ahora, porque los países que tengan armas superiores no lo van a decir. Y si hay armas superiores a la bomba atómica, hay que imaginarse que debe ser algo muy grave, muy grave. Es decir, que por el lado bueno, nosotros somos una humanidad privilegiada por la aceleración de la ciencia y la tecnología, que nos está permitiendo hacer esta clase, por ejemplo. Pero por el lado negativo, cualquier arma que hayan creado los científicos en los últimos 40 años podría hacer desaparecer a toda la humanidad fácilmente. Así que me han preguntado muchas veces
Mario, ¿por qué cuando tú das 1 2 das solamente los aspectos positivos de la ciencia y la tecnología, o de la filosofía, o de la literatura? Tal vez porque a mí me interesa que mis alumnos, que son jóvenes, tengan un espíritu positivo, optimista con respecto al presente y al futuro. Si no hay un espíritu optimista, ¿qué haces? ¿Te pegas un tiro? ¿Quedas depresivo? No, hay que ser positivo. Por lo tanto, a mis alumnos yo les tengo que dar la parte positiva de los adelantos. Pero desde el año pasado, un poco antes, también poco a poco he empezado a introducir el tema también de los peligros, de los inconvenientes de la ciencia y la tecnología. Por eso es que quiero que lean además a Harari, porque el problema es este, chicos, y eso lo tenemos que estudiar como psicólogos. La ciencia y la tecnología han avanzado más rápido que la psicología de las personas. No hemos podido lograr hasta ahora que se eliminen para siempre. Sería una larga discusión esto. Lo que nosotros podemos llamar moralmente hablando la maldad de las personas. No podemos hacer que toda la gente sea buena. Además, el primer problema es un problema ético. ¿Qué significa ser bueno? Ustedes podrán decir, ser bueno es no matar a nadie. Ya, es un primer comienzo, está bien. ¿Mm? Ahora bien, pero eso solamente puede ser una solicitud, puede ser una esperanza. ¿Mm? Las mejores religiones del mundo, como la budista, por ejemplo, han puesto el no matar como primera ley. Por eso en la India no matan animales, lo cual lleva al siguiente problema. En la India se mueren de hambre, pero no matan las vacas porque son sagradas. Mientras que en Latinoamérica tratamos de matar todas las vacas posibles para que la gente coma. Así que hay un aspecto cultural en esto también. Ustedes saben que en Afganistán los norteamericanos se fueron y los talibanes volvieron a tomar control de ese país. Y lo primero que han hecho es reprimir a las mujeres, porque ellos están obsesionados con que la mujer no puede tener ninguna libertad. La mujer debe estar condicionada a lo que le dice su padre, su esposo, su hermano, su cuñado. Cualquier hombre de la casa es más importante que cualquier mujer de la casa. La mujer, por más importante que pudiera ser, puede ser vista por un niño y ese niño puede acusarla de que salió a la calle y habló con un desconocido. Y eso es suficiente para que la familia la mate a la mujer. Y que las leyes de ese país no le hagan nada a los hombres que han matado a la mujer, porque el niño va a decir, yo la vi hablando con alguien en la calle. Entonces tenemos todavía una humanidad muy dispersa en cuanto a valores, tradiciones, objetivos, esperanzas. En muchos países la esperanza es volver hacia atrás. Por ejemplo, en Bolivia están obsesionadas muchas personas con estudiar de nuevo lo que pasaba con los incas, lo que pasaba con los aymaras antiguos, y están intentando recuperar un pensamiento antiguo. Yo pienso que eso es totalmente equivocado. Yo pienso que está bien, hay que recuperar algunas cosas que sean importantes desde el punto de vista ético. Al final de esta materia vamos a ver el problema de la ética. Pero les adelanto, ética significa conducta, moral significa costumbre,
Moral viene de la palabra mores, que es costumbre, mientras que la palabra ética viene de ethos, que es conducta, tanto en griego como en latín. Por lo tanto, la ética tiene que ver con la conducta. Ser ético es tener la mejor conducta que uno cree que debe tener. Por lo tanto, la ética no está escrita. Hay que hacer uno mismo un desarrollo personal de la ética. Mientras que la moral ya está grabada. Las cosas que se pueden hacer y no hacer. Antes, las 12 tablas de la ley o lo que sea, te decía cómo había que comportarse. Hoy en día esto es mucho más complicado. Ahora tenemos leyes, juzgados. Entonces, según la ley tal, el artículo tal, hay cosas que no se pueden hacer, porque si no la ley te cae. Pero hemos visto muchos casos también donde la ley se equivoca o donde hay malas intenciones de las personas que manejan la ley para acusar a personas de algo que no han hecho o excederse en los castigos. Es decir, no tenemos una sociedad perfecta, ni siquiera para la administración de la justicia y ni siquiera para el concepto de justicia. Como les digo, el concepto de justicia que tienen en muchos países musulmanes, no hay que decir árabe chico, una cosa es ser árabe, otra cosa es ser musulmán, ¿sí? Lo árabe es una cuestión geográfica, cultural, y lo musulmán es una cuestión religiosa, son dos cosas diferentes. Se puede ser musulmán y no árabe. Eh, se puede ser árabe y no musulmán, hay casos, pero lo que no podemos todavía es establecer una regla moral para todos. Y por encima de eso, la ética es personal. Si yo hago una cosa porque yo creo que eso está bien hecho, es lo siguiente. Si mi ética implica matar a personas, entonces no es una ética. No puede haber ninguna regla ética que te permita matar personas. No es ético, ni siquiera es moral. Entonces la muerte del otro no está dentro de ninguna regla ética. Ustedes dirán, bueno, pero hay que administrar justicia, ya, de acuerdo. Vamos a administrar justicia, pero no vamos a poner la pena de muerte. En Estados Unidos, en algunos estados, no en todo el país, en algunos estados, aún, aún continúan con la pena de muerte. ¿Hay algún problema con esto? Por supuesto que hay problemas, porque en varios casos, no en uno, en varios casos, se comprobó, después que a una persona se le quitó la vida, legalmente porque la ley decía que está condenado a muerte, los defensores siguieron investigando y pudieron comprobar que esa persona era inocente. Es decir, el Estado norteamericano ha matado a gente inocente por la estúpida ley que tienen en algunos estados de la pena de muerte. La pena de muerte es una barbaridad. ¿Qué pasa si después de la pena de muerte comprobamos que la persona es inocente? Y no son uno, sino varios casos en los que se ha comprobado que ese juicio era imposible, era un juicio equivocado. Y sin embargo la persona la condenaron a muerte, porque violó, mató, etcétera, etcétera, y después se comprobó que no era esa la persona que violó y mató, era otra. Pero esa persona la acusaron, una acusación falsa, la condenaron y la ejecutaron. Por lo tanto, todavía tenemos serios problemas con respecto a lo que llamamos moral o lo que llamamos ética. Y esto es lo que me llevó ya hace tiempo
a incorporar en la FENO 2 un último librito que habla sobre la ética. Se habla de la ética en un sentido medio filosófico, medio que tiene que ver con las filosofías orientales, pero le vamos a dedicar un tiempo a este problema de la ética. Por lo tanto, me es importante, a estas alturas de mi materia, agregar el tema de la ética a los temas de ciencia y tecnología, que son los que me interesan mucho, porque evidentemente la ciencia y la tecnología han avanzado mucho. Evidentemente una buena parte de la ciencia y la tecnología nos está sirviendo, ¿sí? Ahora bien, podemos decir dos cosas contrarias. Gracias al avance de la ciencia y la tecnología, estamos pudiendo luchar contra el coronavirus. Ya se han creado vacunas, varias clases de vacunas. Y la vacuna, mal que mal, te protege, ¿sí? No es la protección 200%, pero es una protección. Y varias medidas que se han tomado han logrado un poco parar la curva de los contagios. Ahora, alguno me podrá decir, a lo mejor es por culpa de la tecnología y de la ciencia que se ha disparado este virus. Puede ser, pero lo que nosotros sabemos, chicos, es que el problema con los virus es un problema muy difícil, y eso lo sabemos gracias a la ciencia. Las investigaciones científicas son importantísimas, porque nos ponen al resguardo de determinados peligros. Y los virus tienen una característica muy negativa, son capaces de mutar. Un virus tiene una estructura, pero ese virus podría mutar la estructura, y entonces tienes que buscar otros elementos para atacar al virus, porque el virus cambia, y al cambiar puede ser más peligroso que el tipo de virus que había antes. Ese mismo virus que va mutando y que cambia y es más peligroso cada vez. Por lo tanto, la ciencia y la tecnología tienen que ir mutando también. A medida que avanzamos, vemos que hay más peligros y tenemos que adaptarnos a esos peligros también. Ustedes me dirán, pero esos peligros a veces los crea el mismo ser humano, sí, pero es inevitable. Por ejemplo, una cosa que no es inevitable y que se le está tomando muy en serio ahora es el aumento de la población. ¿Es bueno que haya mucha gente o es malo que haya mucha gente? Es malo que haya mucha gente si la gente no tiene los medios adecuados para vivir, si la gente no tiene buena alimentación, higiene. Es más que obvio que van a haber enfermedades, van a haber problemas. La gente debe tener buena alimentación, buena vivienda, buenos elementos de higiene, de asistencia médica, de protección. Obviamente debe tener un buen trabajo para con ese buen trabajo poder solventar una vida libre de problemas. Pero sabemos que no es así. En muchas partes del mundo hay millones de personas que viven incluso por debajo de la línea de pobreza. Hay una línea de pobreza. Si bueno, la persona es muy rica, es rica, clase media, clase baja, y gente pobre y muy pobre. La gente muy pobre realmente lo pasa re mal. Podemos encontrar gente muy pobre, especialmente en algunos lugares de África o de Asia, especialmente en la India. Hay una lectura muy interesante de Cortázar, un escritor argentino,
que muestra cómo en la India hay lugares cerca del río Ganges, que es un río sagrado, pero es horrible ese río porque está súper sucio, súper infectado. Pero hay mucha gente que se acomoda en un lugar. Hay 5 personas en un lugar, en la tierra. Ahí. Y ese lugar donde están esas 5 personas sentadas, ese lugar es su casa, su domicilio es ese lugar donde están sentados. De manera que nunca se pueden ir todos. Si hay que ir a buscar comida o buscar agua o buscar algo, 1 o 2 salen, pero otros se tienen que quedar para que no les quiten ese lugar, porque ese lugar es toda su casa. No tienen nada para cubrir tierra, es la casa que tienen. Ahí viven, en ese pedazo de tierra. Entonces, hay aspectos de miseria que no los conocemos en Occidente. Aún aquí en Bolivia, la pobreza de Bolivia, bla, bla, bla. No es tanto. Posible algunos casos, pero no es la mayoría. En cambio, en la India todavía hay una gran cantidad de gente que está viviendo en condiciones muy malas. Pues bien, cuando aparece un virus, es a esa gente a la que más va a atacar, porque esa gente no tiene defensas orgánicas, porque ni siquiera comen bien, ¿no? Por lo tanto, la pobreza aumenta el peligro de todos los seres humanos. La gente pobre, como está mal alimentada, viven sucios, no tienen higiene, no tienen orden, no tienen comida, no tienen nada. A esa gente los virus les llegan más rápido y ellos expanden los virus más rápido. De manera que la pobreza no solamente le hace mal a la gente pobre, le hace mal a todo el mundo. Y uno no se explica cómo es posible que los líderes mundiales no se den cuenta de algo que todos nos damos cuenta. La pobreza trae más pobreza y enfermedades y tragedias. Por lo tanto, abandonar la pobreza es algo importante para este mundo. Si no, vamos a tener problemas de virus como el que hemos tenido, que todavía está ahí vigente. Es decir, todo lo bueno está en manos del ser humano, pero lo malo también está en manos del ser humano. Por eso es que al final, esta materia, como efecto final, no como cuestión primaria, pero como efecto final, mi materia tiene que terminar en una meditación sobre la ética, sobre la conducta de los seres humanos. Por eso es que les estoy dando el libro de Harari, porque Harari no solamente se ha vuelto un especialista en tecnología y las tecnologías del futuro, sino que además incorpora en su libro 21 lecciones para el siglo XXI, incorpora varios capítulos donde él hace un análisis de la conducta humana. Él analiza determinados aspectos políticos, morales, y por eso me parece muy valioso este libro, porque no solamente habla de las posibilidades tecnológicas, él se ha vuelto un especialista en todas las novedades tecnológicas, las que hay y las que pueden haber, sino que además ha hecho capítulos muy importantes sobre los aspectos éticos, morales, cambio de costumbres, ¿sí? Es homosexual y se ha casado con otro hombre, y él dedica varios de sus libros a su esposo, cosa que en Latinoamérica nos parece todavía raro que un hombre se case con otro hombre y que diga que es su esposo y que le dedica su libro a su esposo, digamos. En Latinoamérica nos parece un poco raro esto, pero Harari dedica algunos de sus libros a su esposo, habla abiertamente de esto,
Él vive en Israel, él es de Israel, pero es un tipo que tiene doctorados en Londres. Entonces, es un hombre muy culto, ha leído muchísimo, es historiador, y sus libros han causado mucho impacto en todo el mundo. Pueden buscar ustedes, van a ver entrevistas que le han hecho. Busquen en internet, van a encontrar entrevistas a Harari, donde él habla sobre cuestiones del futuro. También han hecho entrevistas sobre el problema que hay ahora del virus, también habla acerca de esto. Él siempre está al tanto de todo. Entonces, ¿por qué les doy a estos autores? Alvin Toffler y especialmente Bilinsky es la parte, ¿qué les podría decir? En gran parte optimista, digamos. Señalan algunos peligros, pero con todo hay un optimismo ante el futuro. En cambio, Harari, en algunos libros era optimista sobre el futuro, pero en este libro, 21 lecciones para el siglo XXI, es un optimista cuidadoso. Es como si nos dijera, sí, estamos evolucionando, sí tenemos una ciencia y tecnología cada vez más importantes, está bien, pero cuidado con esto y esto y esto y esto y esto. Es un peligro, chicos, que tengamos una tecnología muy avanzada, pero que la mente de los seres humanos no esté avanzada. ¿Por qué fabricamos armas? Un arma es para matar. ¿Por qué tenemos que fabricar armas? ¿Por qué existen, así se llaman, armas de destrucción masiva? ¿Por qué se fabrican armas de destrucción masiva? Por ejemplo, las bombas incendiarias que lanzó Estados Unidos en Vietnam, país al cual Estados Unidos lo arrasó durante 10 años seguidos, esas bombas, allí donde caen, queman todo lo que hay. No puedes echar agua, no puedes hacer nada. El fuego que se produce con esa bomba no lo paga nada. La gente huye, algunos quedan con su cuerpo quemado para siempre. Y de ninguna manera se podría esperar que la gente de Vietnam tenga la misma capacidad armamentística que Estados Unidos en esa época. Estados Unidos era uno de los países que había ganado la Segunda Guerra Mundial y estaban en posesión de armas, tenían mucho poder político. Por lo tanto, la guerra que hizo Estados Unidos en Vietnam es una guerra espantosa, porque era un país muy fuerte contra un país muy débil. A pesar de que China intentó ayudar a Vietnam, pero China misma no estaba tan preparada como para enfrentar a Estados Unidos. Y Estados Unidos se enfrentó a Vietnam para decirle a los chinos, vean lo que somos capaces de hacer. Murieron millones de vietnamitas. Esto fue terrible. Muchos hemos estado en contra de la guerra de Vietnam, pero ¿qué podíamos hacer? Protestar, listo, ¿y qué más? ¿Qué podía imponerse a Estados Unidos y decirle basta? Nadie. Tal vez los rusos, pero los rusos trataron de ayudar por debajo a Vietnam hasta donde pudieron, pero no estaban en posición de enfrentarse a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos aprovechó y ha hecho en Vietnam la mayor cantidad de matanzas, violaciones y barbaridades que se han podido hacer a esas alturas del siglo XX. Entonces, volvemos otra vez a la cuestión. La ciencia y la tecnología han avanzado muchísimo,
Y hay que alegrarse de eso, porque una gran parte de ese avance es para el bien de la humanidad. Nos está ayudando a nosotros en este momento, cuando tenemos que hacer eh, clases virtuales por culpa del virus. Pero si no fuera por esto, que nosotros tenemos la posibilidad de la virtualidad, no tendríamos clases. Se hubiera parado toda la actividad académica de manera total. Ustedes estarían en sus casas sin saber qué hacer, tal vez leerían, tal vez verían televisión, pero gracias a la tecnología, gracias a las computadoras, gracias a los celulares, podemos nosotros todavía comunicarnos y comunicarnos de tal forma de poder dar una clase. Entonces, este virus que apareció es parte de la tecnología, tal vez, pero como les digo, los virus se van replicando y cada vez son más terribles. Y eso va a suceder. Ya se sabe que eso va a suceder. Por lo tanto, la ciencia tiene que ir acelerándose cada vez más para luchar contra los virus. Yo no sé si ustedes sabían que un virus en algún momento puede transformarse de un ser biológico a un ser mineral y quedarse ahí como mineral años, hasta que algo lo despierta y se transforma en un ser biológico que causa daño. Así que la perspectiva hasta ahora es que nunca vamos a poder matar a los virus, porque un virus, como les digo, se puede encapsular como si fuera un cristal y estar años, hasta que por algún motivo el virus decide dejar de ser un cristal, se transforma otra vez en un virus activo y puede transmutarse, puede ir cambiando cada vez, haciéndose un virus más mortal, más peligroso. Así que tenemos un problema biológico, digamos, que no lo podemos resolver de manera satisfactoria hasta ahora. Por eso la ciencia y la tecnología avanzan, pero en medida que avanzamos nos damos cuenta de dos cosas. Primero, que hay muchas cosas que no dominamos. Y segundo, que entre las cosas que no dominamos hay cosas que las producimos nosotros. Y ojo, no todo es hecho a conciencia, no todo es voluntario. De pronto hay cosas que suceden porque el ser humano las ha producido, pero no es porque el ser humano conscientemente lo haya producido. Hay cosas que van apareciendo. Ahora, sí, conscientemente sabemos que hay países injustamente dejados a su suerte, regiones enteras de Asia o de África, donde hay millones de personas que se mueren de hambre y parece que a nadie le importa. Pero esa gente que se muere de hambre en África, en Asia, es gente que a partir de esa hambre de la sociedad, de la falta de higiene, de cuidados, esa gente es la que puede reproducir y proyectar virus cada vez más potentes. De manera que ayudar a que la humanidad no pase hambre, no tenga enfermedades, que no tenga falta de higiene, eso nos haría bien a todos. Por eso es que en algún momento les voy a dar un libro que es el libro de una parte económica de una persona que no es la única. Hay una tradición ya sobre esto, pero cada vez se va haciendo más fuerte. Es la idea del sueldo básico universal. Esto no tiene que ser para todo el mundo, porque no todo el mundo lo necesita. Pero la comprobación es lo siguiente, chicos. Si una persona es muy pobre, le cuesta conseguir trabajo, cuando consigue un trabajo, tiene que
trabajar de lo que sea, porque está desesperado. Y esa persona puede buscar trabajos o encontrar trabajos que no son buenos. Hay personas que hacen trabajos porque necesitan trabajar, no porque ella esté capacitada para ese trabajo. Y lo que sería malo es comprar a alguien por razones políticas. Yo te voy a dar trabajo, pero tú debes pertenecer a nuestro partido político. Si nos damos cuenta que no perteneces a nuestro partido político, te quitamos tu trabajo. Ese tipo de cosas habría que liquidarlas. Le hace mal a toda la humanidad. Ahora, el sueldo universal, que es algo de lo que vamos a ver después, más adelante, significa que una persona debe tener un sueldo mínimo, un sueldo mínimo, que le permita tener una mínima seguridad para vivir. Y a partir de esa seguridad para vivir, la persona puede buscar un trabajo para el cual sea compatible, para el cual sea útil. Y con ese trabajo ganar más. Pero no debe preocuparse un sueldo mínimo que le permita a él y a su familia no morir de hambre. Ese sueldo mínimo, para no morir de hambre, es un sueldo básico que la persona tiene que recibir simplemente porque existe la persona. No tiene que hacer méritos para recibir eso. Por supuesto que los gobiernos tendrán que tener en cuenta que esa persona realmente está en la lona, que no tiene nada, como para merecer un sueldo básico. Si hay personas que ya tienen mucho dinero, ¿para qué le vas a dar un sueldo? Pero hay muchas personas que realmente están muy mal y en su desesperación por conseguir un trabajo buscan cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa, es cualquier cosa. Hay mujeres que son violadas y sometidas, robadas y sometidas a la prostitución. Pero también hay el caso de mujeres que por pobreza se someten ellas mismas a la prostitución. Habría que evitar eso. Habría que evitar que una mujer joven, solamente por razones económicas, ella misma voluntariamente decida prostituirse. O que los padres les obliguen a prostituirse, porque dicen, somos pobres, tú eres mujer, podrías conseguir dinero para todos si te prostituyes. Y hay jóvenes que lo hacen para salvar a su familia. Eso no debe ocurrir. O no debe ocurrir que hombres desesperados por falta de dinero se convierten en delincuentes, asaltantes, narcotraficantes, o una vez metidos en todo lo que tiene que ver con el vandalismo, con la delincuencia, se convierten en parte de los violadores, asesinos, y que después se convierten en parte de esas estructuras donde roban chicas para prostituirlas. Hay redes de prostitución muy grandes, chicos, ¿sí? Y eso de las redes de prostitución es algo que se está estudiando todavía, cómo se puede parar todo esto. Pero es muy difícil, porque muchas veces las redes de prostitución están financiadas por gente rica. Hay millonarios que por debajo aparentan una gran moral, pero por debajo ellos promueven redes de prostitución. Ellos necesitan chicas prostitutas. Les viene bien a ellos, como hombres poderosos, elegir chicas y prostituirlas. Entonces el robo de mujeres y la violación de mujeres es algo que se ha convertido en una especie de negocio rentable, digamos. ¿Existe eso en Bolivia? Sí, existe en todos los países. Y habría que averiguar
dónde, cuándo y cómo. La pregunta es, ¿los gobiernos son cómplices de esto? Es probable que en muchos casos sí. Es probable que en muchos casos los gobiernos sean cómplices de las redes de prostitución, de narcotráfico, ¿sí? De tráfico de dinero, de tráfico de armas, ¿no es cierto? Es bien conocido el hecho de que, por ejemplo, la droga producida en Latinoamérica pasa finalmente a México para de México pasar a Estados Unidos. Y de vuelta llegan armas. Los narcotraficantes a veces con el dinero que ganan con la droga compran armas que vienen de Estados Unidos. Y con esas armas ellos tienen organizaciones cada vez más poderosas para hacer más daño. Entonces no es raro que las mismas gente que se dedican a tener redes de narcotráfico tienen también armas y entonces tienen redes de prostitución, redes que se dedican a matar gente, ¿sí? A cobrar, o sea, ¿a quién quiere que matemos? A tal persona. ¿Cuánto cuesta? Tanto, listo, aquí está, quiero que mate a tal persona. Van y matan. Todo eso está ocurriendo todos los días. Entonces, como ustedes ven, por primera vez le estoy dedicando un tema que a veces lo tocamos en psicología social. Lo estoy tocando en Feno 2. Entonces, la respuesta es esta. A ver, Mario Barraza, ¿acaso, aparte de las cosas bonitas que hablas en la Feno 2, ¿acaso no hay cosas malas en este mundo? Sí, claro, hay. No las pongo en la Feno 2. Las estudiamos en psicología social. Pero, por las dudas, en algunas clases de Feno vamos a estudiar también estos problemas. Y el asunto es ver hasta qué punto la ciencia y la tecnología podrían ayudar a superar algunas de estas cosas. Es decir, habría que buscar una forma en que la ciencia y la tecnología ayuden por sí mismas a superar lo malo de este mundo. Ustedes me dirán, no, la moral es previa. Algo es un arma, depende de quién lo use. ¿Sí? El clásico ejemplo es, un cuchillo lo puedes emplear para cortar el pan, para cortar carne, para cortar una fruta, pero también lo puedes usar para matar. Es decir, el mismo objeto que te sirve como algo útil, te puede servir para hacer algo dañino, para hacer daño. El mismo objeto. De manera que no hay objetos buenos y malos. Claro, un revólver evidentemente es malo, pero si una persona es atacada injustamente, esa persona con un revólver se defiende. Es la lógica que hay en Estados Unidos, chicos. En Estados Unidos existe algo que se llama la ley del rifle. En Estados Unidos, todo ciudadano tiene derecho a comprar armas para defenderse. Entonces viven con la paranoia de que en cualquier momento yo puedo ser atacado, por lo tanto tengo derecho a comprar armas para defenderme si soy atacado. ¿No es cierto? Entonces la pregunta es, si todo el mundo puede comprar armas en Estados Unidos, si todo el mundo tiene miedo a ser atacado, y si cualquier persona puede comprar armas, entonces sí es posible que seas atacado. Porque muchas de las personas que compran armas pueden ser psicópatas. Y los tipos que te venden las armas en Estados Unidos no te piden un certificado donde certifique que no eres un psicópata. Simplemente un certificado de que eres mayor de edad. Y ni siquiera eso a veces. Hace unos años atrás ustedes saben que hubo una matanza terrible en un colegio y eran dos alumnos de un colegio secundario. Estos alumnos vivían en unos departamentos cercanos al colegio y pidieron por internet armas. Compraron armas por internet y les llevaron las armas a sus domicilios.
Y con esas armas, puestas en unas mochilas, llegaron al colegio, fueron al baño, descargaron las mochilas, agarraron todas las armas que tenían y salieron a matar gente, a todos los que veían por los pasillos. Al final uno de ellos mató al otro. Estas cosas suceden muy frecuentemente en Estados Unidos. Con esto no quiero decir que Estados Unidos sea el peor país del mundo. Hay muchos países peores del mundo, digamos. Pero esto solamente se puede percibir en Estados Unidos porque es legal la compra de armas y no está controlado. Si hay jóvenes, muy jóvenes, que pueden comprar armas y nadie los controla y pueden comprar muchas armas y salir a matar gente, quiere decir que nadie está controlando nada en Estados Unidos. Quiere decir que esta ley del rifle debería ser apagada, exterminada de una vez. No sirve eso. No sirve que la gente pueda comprar armas para defenderse de otros que tienen armas, porque al final, como todo el mundo tiene armas, todo el mundo tiene más armas cada vez. Es un país armado, Estados Unidos. Ahora, es un país que se ha armado contra el resto de los países también. Uno de los países que ha creado más destrucción en el resto del mundo es Estados Unidos. Y esa destrucción que Estados Unidos ha creado hacia afuera también les viene hacia adentro. País especialista en fabricar armas y venderle a sus propios ciudadanos y venderle a otros países. Y cuando le da la gana, ocupar otros países, meterles bombas, como Irak. ¿Sí? Irak no merecía para nada la invasión de Estados Unidos. Vietnam no merecía para nada la invasión de Estados Unidos. Latinoamérica no merecía para nada la invasión de Estados Unidos a muchos de los países donde los norteamericanos tienen sus inversiones, inversiones en sociedades para exportar frutas, digamos. Muchos países de Centroamérica son países donde se produce mucha fruta y habían compañías alimenticias que compraban la fruta de esos países. La compraban por poco. Y esa fruta la llevaban a Estados Unidos y en Estados Unidos la reelaboraban como jugo, como fruta envasada. Y a veces se la volvían a vender a los mismos latinoamericanos. Pero ellos no querían que nadie les rompa ese negocio. Entonces, si algún país latinoamericano le decía a Estados Unidos, ustedes están haciendo esto en mi país, están sacando cosas y no están pagando ni siquiera un impuesto por esto. Entonces Estados Unidos podría decir, nos están atacando. Cuando era mentira, como un país pobre y chico va a atacar nada menos que Estados Unidos. Entonces Estados Unidos manda sus ejércitos. Y los ejércitos ocupan el país durante un mes o 3 meses. Matan a toda la gente que tiene que matar. En países centroamericanos donde ellos han invadido, se van. Algunos presidentes norteamericanos, a los cuales se les ha comprobado muchas macanas que han hecho su gente, han pedido un perdón público que a quién le interesa un perdón público. Estados Unidos aceptó, el gobierno de Estados Unidos, que en algunos países latinoamericanos utilizaron personas para hacer pruebas biológicas sin que las personas supieran que los estaban utilizando para hacer pruebas biológicas. Y el gobierno de Estados Unidos tuvo que aceptar porque le dijeron, oiga, esto pasó así, 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 así.
Y el gobierno ha tenido que decir, sí, es cierto, el gobierno anterior o el gobierno de hace tiempo atrás parece que efectivamente ha hecho esto, les pedimos perdón. Estados Unidos ha pedido perdón a algunos países de Centroamérica por haber utilizado a su gente como conejillos de indias para hacer experimentos científicos. Ahora, Estados Unidos es uno de los países más ricos y con más fuerza en armas y en potencia económica. ¿Cómo paramos eso? Entonces, les doy estas señales para que ustedes entiendan que, aparte de Alvin Toffler, aparte de Bilinkis, quiero que lean también a Harari, porque Harari les va a dar una muestra, a veces bastante humorística, de las contradicciones que hay en este mundo. Y esas contradicciones también hay que estudiarlas. Porque en Feno 2 yo quiero rescatar también el tema de la ética. No se puede pensar optimistamente todo el tiempo sin pensar también en la ética. Por eso quiero que lean el libro de Harari también. Bien, chicos, esos son los 3 libros que tienen que empezar a leer rápidamente. Gracias, chicos, nos vemos. Chau, chau. Chao, chao, Lice. Hasta luego. Gracias, Lice. Hasta luego. Hasta luego, licenciado.